Hola, saludos a todos y bienvenidos a esta serie de conferencias presentadas a ustedes por el Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Mi nombre es Frances Zenón, directora del programa de educación STEM, y a nombre del señor Jorge Valentine, gerente del programa de educación STEM, le damos la más cordial bienvenida a este taller. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo que son las simulaciones FET, ¿verdad? Y tenemos como invitado especial a este taller al doctor Wilson González Espada. El doctor Wilson es original de Caguas, catedrático en Física y Educación Científica en el Departamento de Física, Ciencias Terrestres e Ingeniería de Sistemas, que está localizada en el estado. Su preparación académica incluye un bachillerato en educación secundaria en física de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, una maestría en enseñanza de las ciencias de la Universidad Interamericana, recinto de San Germán, y un doctorado en filosofía en enseñanza de las ciencias de la Universidad de Georgia. A lo largo de sus 24 años como educador e investigador, el doctor González Espada ha trabajado como maestro de física y matemáticas en Caguas y Ponce, y como profesor de ciencia física y de preparación de maestros en la Universidad de Arkansas y Kentucky. Aunque lleva desde el 1998 fuera de Puerto Rico, aún mantiene sus lazos profesionales con la isla mediante sus colaboraciones con organizaciones como Ciencia Puerto Rico y el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico. Además, colabora con el periódico El Nuevo Día, donde publica artículos de suma importancia de divulgación científica. Así que sin más preámbulos, ¿verdad? Presentamos y damos la bienvenida al doctor Wilson González. Hola, saludos a todos los colegas y muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un poco sobre las simulaciones por computadora, sobre todo relacionadas con el área de física o de ciencias físicas. Así que voy a compartir mi pantalla, si me dan un segundo. Ok, vamos a trabajar primariamente el área de circuitos eléctricos y el área de ondas mecánicas, pero antes que eso, vamos a mencionar brevemente cuáles son las ventajas del uso de simulaciones en el salón de clase en términos de la facilidad de enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Les voy a enseñar cómo se accesa este tipo de simulación en la computadora. Y entonces vamos a utilizar un pequeño manual, un pequeño documento que usted debe tener disponible a través de un enlace de Google Drive. Y vamos a hacer unas actividades, unos experimentos donde vamos a ver cómo recolectamos datos para establecer relaciones entre diferentes variables utilizando estas dos simulaciones, la de circuitos eléctricos y la de ondas mecánicas. Bueno, doctor, quería hacer mención rapidito de que ya el enlace se encuentra disponible en la sección de preguntas y respuestas. Acabo de compartirlo y ese enlace entonces les va a dar acceso a los manuales que el doctor les acaba de mencionar. Perfecto, muchas gracias. De hecho, les comento que los documentos, el manualcito que yo preparé está en versión PDF y está en versión Microsoft Word. Así que si usted quiere añadirle o quitarle o hacer el área para hacer gráficas más grandes, más pequeñas, usted puede, eso es para usted edita según sus propias necesidades. Bueno, vamos a definir rapidito lo que es una simulación. Las simulaciones son modelos que utilizan computadoras y van a representar un fenómeno natural. Y entonces estas simulaciones van a reproducir hasta cierto punto el comportamiento de sistemas que a veces podrían ser complejos para que el estudiante los vea de una manera un poco más simplificada. Recuerde que un modelo no va a tener todas las variables que un fenómeno natural tendría,
pero al simplificarlo conceptualmente y en términos matemáticos, se puede notar cuál es la tendencia general, cuál es el comportamiento y la relación entre las variables sin incluir una cantidad de detalles que podrían confundir al estudiante. Una ventaja de las simulaciones es que usted puede hacer experimentos en cierta manera. Usted puede tener su variable independiente, que es la variable que usted va a manipular o va a controlar, y entonces podemos ver el efecto en la variable dependiente, la variable que vamos a medir. Y esto lo podemos hacer relativamente rápido en tiempo real. Según las investigaciones, hay varias ventajas del uso de simulaciones como herramienta en el salón de clase. Van a notar que vamos a hacer varias actividades y la recolección de datos se va a hacer de una manera bastante rápida. Permite ensayar algo que normalmente podría ser peligroso. De hecho, una de las actividades nos vamos a dar cuenta de que si lo hacemos realmente con materiales, pues el estudiante podría resultar lastimado, pues no queremos que eso pase. Y también podemos visualizar fenómenos que normalmente ocurren muy lento o muy rápido. Por ejemplo, en simulaciones sobre movimiento de placas tectónicas para cursos de ciencias terrestres, pues sabemos que las placas tectónicas se mueven muy lentamente, pero podemos simular acelerar el tiempo. Y también, por ejemplo, cosas que son bien pequeñitas, podemos ver electrones, podemos ver átomos, moléculas, que normalmente pues, no podríamos ver en la vida real. Las simulaciones resultan costo efectivas. Si usted no tiene, por ejemplo, para la parte de electricidad, no tiene las bombillitas y los cables y las baterías se descargan, hay que comprar más. Pues todo ese tipo de material pues requiere un tiempo y un dinero. Pues esto puede ser una manera de presentar el material similar, pero pues, ante las limitaciones del equipo también se puede lograr hacer los experimentos. Algo importante es que el estudiante puede repetir la simulación cuantas veces lo necesite. Si, por ejemplo, usted está haciendo un laboratorio, pues el estudiante tiene 50 minutos, 30 minutos en el salón con los materiales. Si el estudiante por alguna razón pues no lo entendió de primera intención, una simulación le permite trabajar ese tipo de actividad más de una vez, las veces que sea necesaria. Y según las investigaciones, el aprendizaje con simulaciones es similar al aprendizaje con materiales reales o hasta mejor. No he visto ninguna publicación que diga las simulaciones son una porquería y no hacen nada, sino que sí, por lo menos igual y hasta mejor. Así que sabemos que por lo menos no le vamos a hacer un daño académico al estudiante al usar las simulaciones. Y una última ventaja es que reduce los problemas éticos. A veces hay experimentos en biología donde se tiene que pues, matar un animal y ver las partecitas por dentro, hacer las disecciones. Pues a lo mejor los estudiantes no tienen problemas éticos con eso. Hay simulaciones de selección natural que tienen que ver con depredador y presa. Y eso se puede hacer en la computadora y no tenemos que estar pendientes de quién se come a quién. Así que son algunas ventajas de las simulaciones. Tenemos, claro, algunas desventajas. Como todo, las simulaciones son una herramienta más que el maestro tiene a su disposición. Si usted pues, le da el enlace al estudiante y que lo haga sin un tipo de apoyo por parte del maestro en el salón de clase, ya sea introduciendo los términos o combinando la simulación con algunas otras actividades de laboratorio, para lo mejor el estudiante no le saca tanto provecho a la simulación. Otra desventaja es que a veces es difícil confirmar que los estudiantes no se están copiando. Recuerde que la simulación ya está programada y en muchos casos los resultados, los números para las medidas van a ser parecidos o iguales. Así que como está la tecnología ahora, si uno le manda un anejo al otro con el documento, a veces es difícil pues, verificar que el trabajo sea único del estudiante. Y claro, no sustituyen totalmente la observación, la experimentación y la manipulación de materiales reales.
Yo trabajo mucho en las simulaciones con mis estudiantes que son candidatos a maestros y, por ejemplo, este semestre hicimos la parte de simulación primero y hicimos experimentos similares con materiales y los estudiantes como que estaban medio asustados, cómo conecto la batería, cómo la pongo, los cables, de qué color. Así que eso pues añade un aspecto, ¿no? El complemento entre una simulación y una actividad real. Pero si no hay los materiales, pues por lo menos la simulación pues brega. Ustedes ya tienen unos enlaces que van directos a las simulaciones, pero pues, si se le pierde, es bien fácil buscar las simulaciones. Usted va a Google o a Bing o a cualquiera de estas búsquedas y usted va a entrar PHET. PH es de física, physics, y ET es Education Technology. Y si entra PHET Simulations, ahí mismo usted va a llegar y así como se ve la página y va a notar, pues yo abrí algo ahí que dice simulaciones y hay simulaciones en física, química, matemáticas, ciencias terrestres y biología. Hay como 4 o 5 de biología, incluyendo la de depredador presa que mencioné. La de matemática, vi mucho representación algebraica, fracciones, geometría, hacer gráficas. Así que si ustedes cubren esos contenidos en sus salones, pues, en sus clases, pues puede ser una opción. También las de química y claro, vamos a trabajar 2 que son las de física que vamos a ver a continuación. Les comparto algunas de las simulaciones que yo he usado personalmente con mis estudiantes candidatos a maestros y ven que es una variedad enorme. Hay una simulación sobre electrostática que es muy buena porque a veces hablamos de cargas eléctricas, pero no las podemos ver realmente. Y aquí pues se representan conceptualmente las cargas positivas, las cargas negativas, reflexión y refracción de luz, cómo uno construye un átomo en términos de protones, neutrones y electrones. La de visión, color vision, usted sabe que la retina tiene 3 tipos de conos, sensitivos al rojo, al verde y al azul. Y esa simulación permite, cambiando cuán brillante es la luz y el tipo de cono que usted está activando, le permite ver todos los diferentes colores y tonalidades posibles. Hay una de transformación de energía donde hay pues, una actividad y usted ve cómo la energía pasa, digamos, de energía eléctrica a energía de termal o, por ejemplo, de energía de luz, energía solar a energía eléctrica. Y ellos lo representan de una manera muy visual, muy interesante. Está la parte de energía potencial y cinética, cómo esas van cambiando. Fuerzas, las leyes de Newton, primera ley, segunda ley de Newton. Usted puede cambiar la fuerza aplicada a un objeto sin fricción y ver cómo eso afecta la aceleración. Propiedades de los gases, ley de Charles, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac. Fuerzas gravitacionales, ley de Hooke, en términos de cómo la fuerza afecta lo que se estira un spring, yo lo llamo spring, perdón. El clásico, el experimento del péndulo, cómo cambia el periodo de oscilación si usted cambia el largo del péndulo, estados de la materia, balancear ecuaciones, reactantes y productos. Por ejemplo, habla de factores limitantes de una manera muy cómica utilizando un sándwich de jamón y queso. Así que hay varias de estas simulaciones que están disponibles para que usted las revise. Aquí vamos a trabajar 2 simulaciones en detalle. La de circuitos eléctricos, note que si usted entra, va a ver que está el área de download. Usted la puede guardar en su computadora. De hecho, si usted le da clic a play y tiene un teléfono celular, un smartphone, esa simulación usted la puede trabajar desde su teléfono, no tiene que tener una laptop. También ahí abajo habla for teachers. Hay una cantidad de planes ya preparados. Algunos de ellos son en español. Así que es cuestión de ir explorando, ver qué le funciona y si no, pues usted lo edita según sus necesidades.
Del mismo modo, la otra que vamos a ver hoy son las ondas mecánicas. Y igual, puede guardarla en su computadora, puede usarla desde la computadora o la puede usar desde su teléfono. Y también tiene planes para el maestro. Pues vamos ahora al meollo del asunto, que son las simulaciones. Vamos a ver. Vamos a comenzar. Usted tiene su documento. Uno se llama circuitos eléctricos. Y vamos a trabajar, primero que nada, definir algunos conceptos importantes. Y de ahí, pues vamos a trabajar los experimentos que menciono en el documento. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, primeramente, usted le da clic y saca aquí un cable. Fíjese que el cable usted lo puede hacer tan largo, tan corto como lo necesite, pero no dobla. Así que si usted necesita un doblaje, pues usted viene y añade otro cable ahí. Si usted necesita partir ese cable, usted le da clic y aparece la tijerita. Sí, yo lo sé, los cables de cobre no cortan con tijera, pero ese es como está la simulación. Usted corta y ahí ese enlace pues ya no está junto. Fíjese que hay unas bolitas aquí azules que van a representar los electrones en ese material. Usted sabe que el cobre es un material conductor. Hay ciertos electrones libres que están por ahí, así a lo loco, caminando de un lado para otro. Pero, y normalmente, pues como se mueven así al azar, pues no hay una corriente. Pero pues le podemos hacer de cierta manera de que ellos fluyan de una manera particular. Fíjese que tenemos aquí entonces un cable. El cable va a permitir el paso de la corriente. Sabe que la corriente es el flujo de cargas en cierta cantidad de tiempo y nosotros la vamos a medir en amperes. De hecho, aquí tenemos, vamos a usarlo ahorita, un medidor de corriente, un amperímetro, y la manera en que se usa es que uno lo pone encima del cable y él va a medir cuál es la corriente en amperes que está pasando en algún momento en particular. Pues ya tenemos el amperímetro ahí, tenemos el cable. Necesitamos la batería. Usted sabe que la batería tiene unos químicos adentro que van a transferir energía química a energía eléctrica. Y la batería es la que provee el voltaje. Voltaje representa esa fuerza, esa presión, esa energía que se aplica para que las cargas puedan fluir. Normalmente mis estudiantes a veces no diferencian lo que es corriente y voltaje correctamente, así que voy a aclarar. La corriente es el flujo de electrones, la cantidad de electrones que fluyen en cierta cantidad de tiempo, y el voltaje se refiere a esa fuerza o esa presión que hace que los electrones fluyan. Cuando yo doy esta clase, yo trato de hacer una analogía con agua. Pues sabemos, el agua fluye, pues una cantidad de agua que fluye, y el voltaje sería como la presión del agua. Hay veces que por el mismo tubo sale agua y sale más presión, menos presión. Pues eso yo hago la analogía más o menos con el voltaje. Bueno, tenemos aquí bombilla y de hecho usted puede sacar materiales de aquí, todas las que le dé la gana para su simulación. Si usted no la quiere, pues entonces usted le puede dar un clic y la borra, ¿verdad? Las manda al zafaconcito. Y ahí pues elimina esa situación. Tenemos nuestras resistencias que ellas van a evitar que la corriente siga acelerándose en términos del flujo. A mayor resistencia, pues sabemos que va a haber menos corriente. También tenemos el interruptor o el switch, y ese interruptor pues usted lo puede crear un circuito cerrado donde pueden pasar los electrones, o abre el circuito, abre el switch y entonces pues ya no hay más corriente pasando por ahí. Entonces también tenemos un fusible. La idea del fusible, los fusibles están calibrados para que pase cierta corriente. Usted sabe que a veces los cables se calientan si hay mucha corriente, pero los fusibles lo que hacen es que ellos derriten, de manera que si la corriente es excesiva, derrite el fusible de modo tal que abre el circuito
y entonces pues ya la corriente no pasa. No vamos a usar el fusible hoy, pero les quería mencionar que, pues, que sí está disponible. Bueno, ya tenemos la idea principal de lo que queremos hacer. Sabemos lo que es corriente, el flujo de carga en cierta cantidad de tiempo, el voltaje, que va a ser esa energía o esa presión que le vamos a poner a los electrones para que fluyan, y sabemos lo que es la resistencia, cuando la corriente no puede fluir tan bien como quisiera en un conductor. Vamos a trabajar los diferentes experimentos para que vean cómo uno localiza los datos. Vamos a buscar primero la pregunta de investigación 1. ¿Qué ocurre con la corriente eléctrica y la brillantez de la bombilla al aumentar la cantidad de baterías? Pues en el documento tenemos que montar el circuito, como lo dice ahí. Así que necesitamos una bombillita nada más. Vamos a conectar nuestro cable. Vamos a conectar nuestro interruptor. No necesito el resistor por el momento. Y vamos a trabajar con una sola batería. Fíjense que después que el circuito esté localizado, la cantidad de cables no tiene que ser idénticamente como está ahí. Tenemos una batería, tenemos nuestro switch y necesitamos unos cablecillos por aquí y otro cablecillo por aquí. Y entonces nuestro amperímetro lo podemos poner en algún lado de manera que pueda medir la corriente. Pues vamos a ver cómo cambia la corriente según aumenta la cantidad de batería. Bueno, pues tenemos el primer voltaje. Estas baterías tienen un voltaje de 9 voltios. Así que nuestro primer dato en la cantidad de batería en la tabla A sería 9 voltios. Entonces vamos a cerrar el interruptor y fíjese que nos da directamente la corriente. La corriente en este caso es 0.90 amperios. Y fíjese que tenemos aquí, ¿ves? La brillantez de la bombillita. Estas, las rayitas amarillas, representan la brillantez. Pues, ¿qué pasa? Si queremos más voltaje, vamos a ponerle otra batería. Recuerde que tenemos que conectarla negativo con positivo. Y fíjese que la corriente aumenta. Así que ya son dos baterías, son 18 voltios. La corriente es 1.8 amperes. No, mire que las rayitas se pusieron más largas aquí. Eso representa que la bombilla está más brillante. Esa energía eléctrica se está transfiriendo en energía de luz. Vamos a abrir el circuito. Le añadimos otra batería. Y ahí la corriente sube a 2.7 amperes. La bombilla más brillante todavía. Otra batería. Ahí fíjese que los electrones están aumentando su velocidad. Quiere decir que hay más flujo por segundo. Las rayitas representan aún mayor brillantez. Y pues recolectamos le escribimos nuestra corriente, 3.6 amps. Y tenemos la última parte es añadir una última batería. Y ya usted puede ver cuál es la tendencia, ¿no? Mientras mayor es el voltaje, mayor va a ser la corriente. Eso es parte de la ley de Ohms. El voltaje y la corriente son proporcionales. Y tenemos la bombilla, esos electrones corriendo a las millas, y entonces tenemos la bombilla brillando bastante. Quiere decir que según el voltaje aumenta, la brillantez de la bombilla también va a aumentar. En esa página número 2, el estudiante tiene la oportunidad de hacer una gráfica con los datos que acabamos de ver y de ahí puede ver mejor la tendencia proporcional. Según el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Pues ya tenemos la primera actividad. Lo estoy haciendo un poquito rapidito pero sabe que es la idea. Entonces podemos hacer la segunda actividad. ¿Qué ocurre con la corriente y la brillantez si le aumentamos la resistencia a un circuito? Pues vamos a hacer eso. Vamos aquí a abrir el switch. Vamos a eliminar estas baterías. Porque lo que queremos hacer es dejar
una sola batería y vamos a usar un resistor, una resistencia. Yo la voy a poner aquí arriba. Tenemos nuestra resistencia aquí. Y tenemos nuestro circuito y ya está listo y vamos a medir la corriente en este lado. Fíjese que la resistencia le podemos cambiar el valor. Si usted le da clic, fíjese que la resistencia aquí usted la puede poner la más resistente, menos resistente. De hecho, algo chévere de la simulación, esas rayitas de colores, el que sabe de física y de electrónica, usted puede saber la resistencia nada más que viendo las rayitas. Pero, ¿verdad? Para hacerlo sencillo, ¿qué pasaría si tenemos una resistencia de 5? Pues vamos a ponerle 5 aquí. Cerramos el switch. Y fíjese que la corriente es 0.6 amperes. Vamos ahora a cambiar la resistencia de 5. Vamos a subirla a 10. Adiós, se me perdió el switch. Déjeme poner el switch ahí. Cerramos. Y fíjese que ahora la corriente bajó. Fíjense, los electrones van corriendo más lento y tenemos una corriente menor. Eso es importante. Me está diciendo que aparentemente según aumento la resistencia, mi corriente va a ser menor. Los electrones no pueden coger velocidad según van fluyendo. Vamos a cambiar el valor de la resistencia. Vamos a hacerla ahora de 15. Y vemos lo que está pasando. Ahora mi corriente es 0.36 amperios. Esos electrones van bien lento. Cambiamos la resistencia a 20. Vemos que la corriente... mentira. Brinqué de 10 a 15, era de 10 a 20. Mala mía. Vamos a poner la de 20, es 0.36. Vamos a 40, perdón. Vamos a 40. 40, más o menos ahí. Y ahí, fíjese, la bombillita apenas está prendida. Y con 40 tenemos una corriente de 0.18 amperios o amperes. Y finalmente vamos a poner la 80. Vamos a poner esa resistencia bien dura. Y fíjese que ahí la corriente bajó a 0.1 amperios. Apenas puede ver que esa bombillita está prendida y que los electrones van bien lentos. También tenemos espacio para hacer la gráfica y nos damos cuenta que esta es una relación inversa. Según aumente la resistencia, pues va a bajar la corriente. Vamos para la próxima actividad. ¿Qué sucedería si usted se le olvida poner la bombilla ahí? De hecho, me acabo de dar cuenta que la imagen que puse tiene la bombilla y se supone que no la tenga. Y le voy a quitar el resistor también. Y entonces vamos a ver qué pasa si lo que tengo son cables, la batería, pero no hay una bombilla para transferir la energía. Voy a cerrar el switch y miren lo que pasa. Se me formó aquí un incendio que normalmente, si eso sucede, usted sabe que es un peligro, pero aquí lo estamos simulando de manera segura para el estudiante. Y esto es lo que le comentaba, de que podemos hacer cosas que normalmente pues, no serían apropiadas, ¿verdad? Serían peligrosas. Así que notamos aquí lo que se llama un cortocircuito. Cuando la corriente, esa energía eléctrica no tiene cómo transferirse a otro tipo de energía, pues lo que hace es que la corriente siga aumentando, caliente el cable y eventualmente pues se forma un fuego. Usted sabe que a veces cuando ponemos las bombillitas de Navidad, ponemos un montón de enchufes en el mismo outlet o un montón de bombillitas en el mismo enchufe y a veces pasa que están muy calientes y entonces puede crear un incendio. Y aquí lo simulamos de una manera bastante segura. Podemos ver también la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo. En un circuito en serie, las bombillas están conectadas entre sí. Así que yo voy a necesitar ahora dos bombillas
Así que tengo mi primera bombilla. Fíjese que la bombilla usted tiene que conectarla al lado y tiene que conectarla abajo. Así como las bombillas incandescentes funcionan, son dos conexiones. Y necesitamos una segunda bombilla y las vamos a conectar de esta manera. Voy a hacer algo primero. Voy a dejar esta bombilla aquí pendiente. Voy a conectar una sola bombilla porque quiero que observen algo. Con una sola bombilla, usted pues, se da cuenta, la corriente es 0.90 amperios, ya esta la habíamos visto. Pero vamos ahora a conectar esa segunda bombilla. Vamos a comparar. Vamos a abrir aquí este circuito. Le metemos la bombilla aquí. Cierro. Y mire lo que pasó. Mi corriente bajó de 0.90 a 0.45 amperios. Eso lo que le está diciendo es que cuando usted conecta estas bombillas en serie, la corriente baja. Quiere decir que la resistencia aumenta. ¿Qué pasa? Pues todas las bombillas tienen que pasar, todos los electrones tienen que pasar por cada una de las bombillas. Como tener muertos en la calle que le reduce la velocidad al carro. Pues es parecido. Así que en un circuito en serie, cuando usted tiene las bombillas como están así, hay menos corriente porque hay más resistencia. Fíjese que si aquí yo abro aquí el circuito, ambas bombillas dejaron de brillar. Es una propiedad aquí de los circuitos en serie que pues la corriente no puede pasar. Vamos a comparar con un circuito en paralelo. No, todavía toca seguir añadiendo bombillas. En la página 7 voy a añadir de 1, 2, 3, 4 bombillas. Pues ya yo sé que con una bombilla, si se acuerda, la corriente era 0.90 amperios. Con dos bombillas, la corriente era 0.45. Podemos añadir otra bombilla. La voy a añadir por aquí. Y necesitamos más cable. Y fíjense que la corriente bajó a 0.30 amperes. ¿Ves? Me está reiterando más bombillas en serie, menos corriente porque hay más resistencia. Y podemos tener una cuarta bombilla. Déjame conectar aquí, le traigo más cable. Y ahí la corriente es 0.22 amperios. A mayor cantidad de bombillas, menor corriente porque hay más resistencia. Y ahí usted le permite al estudiante hacer la gráfica de esta relación entre la corriente y el número de bombillas en serie. Pues, ¿cómo comparamos con un circuito en paralelo? Pues vamos a hacer en paralelo. Entonces, en paralelo, cada bombilla está conectada independientemente. Pues tenemos que eliminar estas conexiones por ahora. Vamos a hacerlo con una bombilla primero. Elimino y elimino aquí. Ok. Pues ya yo sé que con una bombilla la corriente era la misma de ahorita, 0.90 amperios. Pues vamos a poner ahora son dos bombillas, pero van a ser ahora en paralelo. Quiere decir que esta está conectada aquí. Yo voy a poner otra bombilla por aquí. Y entonces podemos ver qué pasa cuando yo tengo dos bombillas. Las voy a bajar aquí un poquito. Fíjese que la corriente me subió a 1.80 amperes. Quiere decir que cuando las bombillas están conectadas de esta manera, ¿ve? Parte de la corriente va fluyendo por este lado, parte de la corriente va fluyendo por el otro lado. Así que esto es como tener más carriles en la autopista, ¿verdad? Los electrones pueden correr mejor, los carros pueden correr mejor, pues aquí los electrones. Fíjese que si yo desconecto esta bombilla, la voy a desconectar, la otra se queda funcionando porque ya tiene su propio circuito, su propia conexión totalmente independiente.
Ok, vamos a buscar más bombilla. Esta la voy a poner, vamos a ponerla por aquí. Y necesitamos un cable. Y necesitamos conectar hasta acá. Y ahora tenemos que la corriente es 2.7 amperios. De nuevo, confirmando que si usted las conecta en paralelo de esta manera, usted reduce la resistencia y aumenta la corriente. Ok, una última conexión aquí. Y esta bombilla la voy a poner aquí debajo porque se me hace difícil conectarla. La voy a poner aquí. Y ahí conecto aquí con este pedazo. Y ahí usted ve que la corriente me subió a 3.6 amperes. Más corriente porque hay menos resistencia. En la última página de ese documento, si usted está dando clases de física de escuela superior, esto es más bien como para elemental, intermedia, un poquito de superior. Si usted está haciendo ya algo más física de escuela superior y le quiere meter números a esto, usted puede, como ya usted sabe la resistencia, usted puede conseguir el voltaje, pues hay cálculo que usted puede sacar. Usted puede sacar la resistencia total, puede sacar la potencia. Hay una serie de cálculos, de problemas matemáticos que usted puede utilizar con este tipo de simulación. Bueno, aquí le doy una idea general de la simulación de circuitos eléctricos. Y vimos el concepto de corriente, el concepto de voltaje, el concepto de resistencia, la ley de Ohm: a mayor voltaje, mayor corriente, y a mayor resistencia, menor corriente. ¿Verdad? Esa es la ley de Ohm. Y comparamos circuitos en serie con circuitos en paralelo de una manera fácil, segura, y le permite al estudiante recolectar datos y hacer gráficas y practicar esa destreza. Vamos ahora a la segunda simulación. Voy a abrir el circuito aquí. Y la segunda simulación, los detalles están en el segundo documento que yo le llamo ondas en un cordel, en una soguita. Vamos a verla. Si usted entra a la simulación, esto es lo primero que se va a encontrar. Tenemos aquí nuestro cordel o nuestra soguita. Fíjese que usted le puede hacer, la puede mover y puede hacer algún tipo de onda. Fíjese que la onda se produce cuando usted crea algún tipo de movimiento, y ese movimiento crea una vibración, y esa vibración se transfiere de un lugar a otro. Así como se define una onda, una perturbación que se transmite de forma regular de un sitio a otro. Pero no es así como lo vamos a usar. Así que en el documento indica cómo usted debe tener esa simulación. Primero que nada, aquí este pedazo, fíjese que la soga está conectada ahí, pues yo no quiero eso. Yo voy a poner una ventana para que cuando se haga una vibración, por ahí mismo siga. Yo quiero una oscilación regular, que la onda se haga de manera periódica, así que le doy aquí a Oscillate. Y aquí hay una maquinita tipo pistón que sube y baja y me mueve la soguita. Este tipo de onda es onda transversal, ¿verdad? Se nota que la onda va en una dirección, pero el movimiento es de arriba hacia abajo cuando se hace la onda. Eso la caracteriza una onda transversal. Vamos a ver qué más. Necesitamos damping. Damping es como la fricción. Si usted se da cuenta, aquí la onda está más corta, más pequeña, y es que hay fricción, hay pérdida de energía. Pues le vamos a poner, no quiero damping, no quiero ninguna pérdida por fricción, por nada. Y lo que me queda es una onda que siempre se ve de la misma manera. Vamos a ver qué más necesitamos. Necesitamos una reglita de Esteban Rulers. Aquí hay unas reglitas que usted puede usar. Esta no la voy a usar. La dejo por ahí. Esta sí la voy a usar. Y ya la simulación está lista para usted usarla.
Pero, primero que nada, tenemos que definir cuáles son los conceptos con los que vamos a trabajar. Primero que nada, tenemos que definir lo que es la frecuencia. La frecuencia es cuántos pulsos se producen por segundo. Y eso se mide en hertz o hercios. Por ejemplo, una onda con una frecuencia de 60 hertz son 60 oscilaciones que pasan por un punto en un segundo. Una onda con una frecuencia de 1000 hertz son 1000 de estas oscilaciones en un segundo. Fíjense que aquí nos está diciendo ya cuál es la frecuencia. Yo voy a poner esto a correr y más o menos me da una onda y media cada segundo. Si aumento la frecuencia, ¿qué voy a hacer? Pues aumentar la cantidad de oscilaciones. Vamos a hacerlo. Las voy al máximo, 3. Así que se están haciendo 3 pulsos por segundo. Se aumenta mi frecuencia. Si usted está hablando de una onda de sonido, esto representaría una onda con un tono más alto. Si usted está hablando de ondas de luz, pues aquí estamos trabajando con una onda visible de color azul, de color violeta, porque ese tipo de color tiene mayor frecuencia. Estamos hablando solamente de la luz visible. Claro, si le bajo la frecuencia, le bajo la velocidad al asunto y entonces tengo menos pulsos creados por segundo. Así que la frecuencia, la cantidad de pulsos por segundo. Tenemos la amplitud. Amplitud es la distancia entre el medio de la onda y el punto más alto o el punto más bajo, pero yo siempre digo el punto más alto para decirlo consistentemente. ¿Se acuerda que esa reglita yo la había escondido? Sería la distancia de aquí a aquí. ¿Ve? Fíjese que en este tipo de simulación, la amplitud ya la computadora me la da directamente. Si usted no quiere eso, pues usted puede pedir al estudiante que verifique con la reglita cuál es la amplitud. Un error muy común, déjeme aumentarle la amplitud. Fíjese que si le aumento la amplitud, la onda es más alta. Recuerde que siempre se mide del medio para arriba. Ese es un error común, medirla completa, ¿no? Del medio para arriba. Y esto es una distancia, se puede medir en centímetros o en metros o en pulgadas, lo que sea. Pues aumentamos la amplitud, hacemos esa onda más alta. Si le bajamos la amplitud, pues hacemos la onda como más cortita. ¿Ves? Si mira la regla, más o menos 0.24, 0.2 y un chilín de centímetros. En términos de ondas de sonido, la amplitud se refleja en el volumen de la onda. Por ejemplo, una onda de sonido con una amplitud así, pues se representaría un sonido bien duro, con mucho volumen. Si la amplitud baja, pues el sonido sería así como bajito, con muy poco volumen. Si estamos hablando de una onda de luz, la amplitud se asocia con lo brillante que es la luz. Así que, por ejemplo, ahora mismo yo representaría una lucecita así como tenue, no muy brillante. Y si ponemos la amplitud aquí bastante, eso sería una luz del mismo color, de hecho, bien brillante. Recuerde que el color se asocia a la frecuencia. Aquí solamente la brillantez. Tenemos una cosa más que tenemos que definir y es el concepto de largo de onda. Déjeme bajarle la potencia aquí. Largo de onda es la distancia entre cresta y cresta, entre el punto más alto y este punto más alto. Y es que voy a utilizar esta regla y aquí me doy cuenta, pues yo puedo medir cada rayita de estas es 2 décimos. Entonces 1, 2, 3, más o menos como 3.2, 3.3 centímetros. Ese sería mi largo de onda. También lo puede medir acá abajo, va a ser igual, pero para ser consistente yo siempre le digo de cresta a cresta. Básicamente un pulso completo. Bueno, pues ya sabemos las 3 ideas principales: frecuencia, largo de onda y amplitud. Vamos a ver ahora cómo se relacionan estas variables utilizando diferentes experimentos. Vamos a ver el primer experimento. En el primer experimento
Si yo aumento la frecuencia, el largo de onda se queda igual, cambia o cómo cambia, no sé. Vamos a ver. Le voy a dar aquí un reset. Bueno, déjame ver. La frecuencia tiene que ser 1.25. La amplitud aquí va a ser constante, así que no importa tanto. Así que tenemos nuestra onda, que la dejamos correr así. Nuestra primera frecuencia es 1.25 y vamos a medir el largo de onda. Así que usted pausa la simulación y vamos a medir del 0 hasta aquí. Y más o menos son 5 centímetros mi largo de onda. Así que sería mi primera medida. Si aumento la frecuencia a 1.5, vamos a aumentarla. Pauso y me doy cuenta de que no era, antes era 5, ahora es menos. Ahora es como 4.2, 4.3 más o menos centímetros. Aumento mi frecuencia a 1.75. Pauso y mido. Ajá, y aquí es 3, 3.2, 3.4, como 3,5 más o menos, como 3.5 centímetros. Aumento mi frecuencia, en este caso a 2 pulsos por segundo, o 2 Hz. Pauso, mido, y ahí más o menos como 3.2, un chilín menos. Y finalmente 2.25. Mido, y ahí es como 2.8, 2.7 más o menos. Entonces, ya yo veo que hay una relación. Si yo tengo más pulsos, la distancia entre ellos va a ser menor. Así que a mayor frecuencia, menor largo de onda. Fíjese que también hay otra columna, la columna de rapidez. ¿Cuál es la rapidez de esta onda? La rapidez de la onda se calcula multiplicando su frecuencia por su largo de onda. Así que si usted multiplica cada frecuencia por cada largo de onda, eso le va a dar un numerito. Ese numerito es la rapidez o la velocidad, si hablamos de la dirección, a la que se mueve esa onda. Cada pulso de estos, yo voy a hacer el primer cálculo nada más rapidito. 1.25 por 5 centímetros me da 6.25 centímetros por segundo. Así que cada uno de esos pulsos corre una distancia de 6.25 centímetros en un segundo. Esa es la rapidez. Así que podemos ver entonces la relación entre frecuencia y largo de onda. Y en la página 3 tenemos una oportunidad para que el estudiante, haga una gráfica tanto de la frecuencia y largo de onda. De hecho, se va a dar cuenta, esto es algo interesante, si usted calcula todas esas velocidades, la velocidad le va a dar más o menos lo mismo. La frecuencia aumentó, el largo de onda bajó, pero el producto va a ser más o menos igual. ¿Qué le dice usted? Que si estamos hablando de la misma soguita, del mismo tamaño, esa velocidad va a ser constante independientemente de cuál es la frecuencia, cuál es el largo de onda. Así que una onda de sonido, por ejemplo, viaja a la misma velocidad. Si usted está cantando do, está cantando mi, o está cantando sol, todas ellas van a correr a la misma velocidad, aunque la frecuencia sea distinta. Vamos a la segunda pregunta de investigación. Yo voy a cambiar la frecuencia y quiero ver qué pasa con la amplitud, con el tamaño de esa onda. Así que voy a dejar la frecuencia en 1.25. Y ahora lo que voy a hacer es ver qué pasa con esa amplitud. Fíjese que aquí yo me di cuenta de que la frecuencia, déjeme buscar la tabla aquí. Perdón, vamos a ver amplitud y largo de onda. Vamos a cambiar la amplitud y ver qué le pasa al largo de onda. Largo de onda es la distancia aquí.
Mi primera amplitud es 0.25. Así que vamos a hacer mi primera amplitud y vamos a ver cuánto es el largo de onda. Así que puedo medir aquí. Recuerde que es desde el punto más alto hasta el otro punto más alto y son más o menos 5 centímetros. Aumento mi amplitud a 0.50. Fíjese que la onda se hace más alta. Voy a buscar mi punto más alto hasta mi otro punto más alto y miren, más o menos 5, más o menos igual. 0.75, voy a hacer mi amplitud mayor. ¿Qué le pasa a mi largo de onda? Vamos a ver. Voy a medir aquí, punto más alto a punto más alto, me da 5 también, mire qué cosa. Así que yo estoy viendo aquí un patrón. Según la amplitud aumenta, yo me doy cuenta de que mi largo de onda no cambia. Vamos a medir aquí rapidito. Sí, siguen siendo 5. Y me voy hasta 1.25. Y sigue siendo 5. Eso quiere decir que la amplitud no afecta ni mi frecuencia ni mi largo de onda. Para un sonido, eso quiere decir que yo puedo cantar bien duro, bien bajito, y eso no va a afectar el tono, la nota musical que yo estoy produciendo. Así que si usted grafica esos resultados, le va a dar cuenta de que aquí no hay una relación. La amplitud, el volumen de una onda de sonido no tiene nada que ver, es totalmente divorciado de la largo de onda y, claro, de la frecuencia, porque sabemos ya que el largo de onda y la frecuencia sí están relacionados. Ahora bien, recuerde que medimos la velocidad de la onda multiplicando frecuencia por largo de onda. Pues esa es la fórmula, ¿no? Pero ¿sabe que hay otra manera? Recuerde que cuando un objeto va a una velocidad constante, también podemos medir la velocidad utilizando la ecuación distancia entre tiempo. O sea, si yo sé la distancia y sé el tiempo, yo puedo calcular la velocidad. Vamos a hacerlo. Mira, aquí de la casualidad que tenemos un relojito, un cronómetro, y entonces podemos medir distancia en cierta cantidad de tiempo. Pues yo lo que voy a hacer es que yo voy a pausar mi simulación, voy a prender mi cronómetro y voy a ver aquí, ve, ahí está, yo voy a medir la distancia de este pulso que está aquí. Por eso puse la regla aquí en 0. Y voy a dar aquí y tengo que pararlo bastante rapidito. Vamos a ver. Ajá, ¡pup! Y ahí paré. Y mi onda se movió, mi pulso se movió de aquí a aquí. Pues vamos a ver, ¿cuál es la distancia que recorrió? Vamos a ver, dice aquí la distancia es como 3.8 centímetros. Y eso tardó 0.6 segundos. Pues distancia entre tiempo me da la velocidad, pero de otra manera. Voy a hacer el cálculo 3.8 dividido entre 0.6. Y eso me da más o menos 6.3 centímetros por segundo. Doctor, aquí tenemos, discúlpeme, una pregunta en la que establecen si tienen idea si hay alguna de estas simulaciones para estudiantes completamente ciegos. No sé, pero conozco una colega que se llama la doctora Wanda Díaz Merced. Ella es astrofísica y ella es ciega. Le puedo referir la pregunta porque si notaron, esto es bien visual. No sé hasta qué punto las simulaciones tienen algún aspecto para personas que no pueden ver. Recuerdo haber leído, de hecho, estoy aquí en la página de ellos. Hay algunas simulaciones que sí son accesibles, no son tantas. ¿Ves? Si se fija, ahí tienen 2 o 3, pero no tienen muchas de ellas. Así que pues, es lamentable que sea mayormente visual. Y la pregunta, de hecho, es muy buena porque, y esto no es solamente las simulaciones, en general,
todo el internet es bien visual, uno tiene que tocar, uno tiene que presionar, uno tiene que ver la pantalla. Y eso pues sí es una desventaja para las personas que son no videntes. Muy buen punto. De hecho, estoy casi terminando. De hecho, esto creo que fue lo último que tenía que hacer. Déjeme verificarle. Voy a hacer una última cosita. Sé que son casi las 9 y es sobre la tensión. Voy a darle aquí, a poner la onda. Y fíjese que yo tengo la tensión, ¿verdad? La fuerza que se le hace al cordel, esa fuerza la tengo en high. Pues si usted cambia la tensión, fíjese cómo eso va cambiando mi onda. A mayor tensión, más rápido va a correr la onda. De hecho, los que conocen de instrumentos musicales saben, de instrumentos de cuerda, que así usted como los pone en tono. Usted varía la tensión y entonces usted puede, al cambiar la velocidad de esa onda, usted puede cambiarle la frecuencia. Así que cuando hay menos tensión o más tensión, se puede calcular la velocidad de la onda y va a ser menos cuando hay menos tensión, lo que va a influenciar la frecuencia y el largo de onda. Y eso era lo último que tenía. Quería cerrar en 1 hora para ver si había algún tipo de pregunta sobre estas o sobre cualquier otra simulación, tener un ratito, 10, 15 minutos para preguntas relacionadas con este tema o cualquier otra cosa que los colegas acá puedan preguntarme. Voy a dejar de compartir mi pantalla y se supone, Frances, Sí, ya yo... profesor, ahora mismo se está viendo usted. Tenemos Ajá, unas preguntas adicionales que han hecho. Una de ajá. las que puedo ver aquí es, ¿puedo abrir FED en Teams durante una clase virtual? Si se fijan, lo que yo estaba haciendo era, yo tengo mi Teams, pues, acá yo uso Teams, y la simulación en el Internet. Y como usted puede ver, usted si comparte su pantalla, sí le permite que el estudiante vea lo que usted está haciendo. Así que no dentro de Teams, pero al compartir la pantalla le permite ver a los estudiantes lo que usted está enseñando. Así que sí, es posible. Ok, déjame verificar aquí si tenemos alguna pregunta adicional. Ok. Si no hay preguntas, voy a hacer un pequeño comentario y voy a compartir mi pantalla en un segundo, porque quiero que anoten mi dirección de correo electrónico, w.gonzalezespada@moreheadstate.edu. Si usted se le ocurre alguna pregunta o quiere usar una simulación y no sabe si existen, yo solamente estaba resumiendo las que tiene FED, pero hay otras simulaciones disponibles. Tenga cuidado, maestro, que alguna usted tiene que pagar o suscribirse. Estas que de Physics Education Technology son totalmente libres de costo para el maestro y para los estudiantes. Así que cualquier pregunta sobre estas simulaciones, alguna pregunta que se le ocurra en el futuro o simplemente para que tenga mi información de contacto para lo que necesite. Y quería solamente, voy a volver a dejar de compartir aquí. Doctor, tenemos una pregunta adicional. Aquí establecen por qué el cable conectado a la batería, los electrones corren a mayor velocidad. Ok, la corriente va a depender de 2 factores importantes. Va a depender del voltaje que usted le ponga y va a depender de la resistencia del circuito. Por ejemplo, si usted le pone más batería, es como si fuera más de una persona empujando un carro, pues obviamente pues va a correr mejor.
Así que si usted tiene más voltaje, usted se va a dar cuenta de que las bolitas representando los electrones van a correr a mayor velocidad. Entonces, si usted usa la misma batería siempre, pero la resistencia del circuito es distinta, eso le va a afectar la rapidez con la que corren las bolitas, o sea, la corriente eléctrica. Si hay menos resistencia en el circuito, por ejemplo, con un circuito en paralelo, pues usted se dio cuenta que las bolitas corrían más rápido, quiere decir, representa mayor corriente. Si el circuito tiene las bombillas en serie o si tiene un resistor que tiene más resistencia, eso lo que hace es como que frena la corriente y no deja que aumente de velocidad. Así que hay varios factores. De hecho, parte de lo chévere de la simulación es que en la vida real uno no puede ver los electrones fluyendo. Eso es como, pues, la bombilla funciona y por qué. Pero la simulación le permite conceptualizar de una manera visual las cargas eléctricas de esos electrones y ahí uno se da cuenta, mira, van más rápido, van más lento, ¿por qué? Y ahí el estudiante va descubriendo cuáles son las relaciones entre corriente, voltaje y resistencia que permiten ese fenómeno de que los electrones corran a diferente velocidad. Espero que le haya contestado la pregunta a la persona. Ok, excelente. Voy a añadir unas preguntas adicionales que han hecho, pero mientras tanto quería mencionarles que ya a través del chat del evento se colocó el enlace para la evaluación del taller, así que es bien importante, ¿verdad? Recibir ese feedback de todos ustedes para que por favor entonces nos las vayan completando en lo que nosotros seguimos atendiendo las preguntas correspondientes. Tenemos unas preguntas adicionales. Una aclaración, la parte de la evaluación es bien importante. Usted como maestro sabe que el hecho de que otro maestro le dé una sugerencia, una crítica, eso es importante, ¿no? Hace que usted pues mejore a lo largo del tiempo sus destrezas como maestro. A lo mejor yo pensé mostrar algo y no salió como yo quería, o a lo mejor no fue algo muy claro. Si para cualquier sugerencia o crítica, bienvenida. Y si acaso el año que viene o el de más adelante, pues se puede hacer algo que sea un poquito mejor para ustedes maestros, que son los que lo van a usar al fin y al cabo. Muy bien, excelente. Tenemos aquí una pregunta adicional. Dice, cuando trabajamos con la corriente de la casa AC, ¿cuál es la diferencia en el sistema solar en cuestión a la energía? Ok, pues hay varias, algo importante. La corriente alterna es diferente a la corriente directa. Si usted se fijó, yo tenía una batería y mis electrones siempre corrían en la misma dirección. Voy a compartir mi pantalla un segundo, porque esa simulación tiene, hay una versión, déjeme ir al directo al internet. Hay una versión que tiene corriente alterna. No la tenía disponible porque quería hacerlo solamente de corriente directa. Pero si usted va a la página ya sabe cómo llegar a la página de las simulaciones, hay una versión que a ver si la veo aquí. Aquí veo capacitores. Hay una que tiene circuitos alternos. Déjeme ver si. Sí, míralo aquí. Esta tiene circuitos alternos. No sé si tengo déjame ver si puedo abrir aquí rapidito. Ok, entonces aquí tiene mi voltaje alterno. Así que puedo poner mi bombilla, mis cables, mi switch. Y lo que quiero es que vean cómo es diferente la corriente directa de la corriente alterna. Aquí cierro el switch y fíjese la diferencia.
La corriente alterna, los electrones van moviéndose, ¿verdad? La corriente para un lado y para otro, para un lado y para otro. Y la frecuencia de este movimiento es 60 ciclos. O sea, usted tiene una corriente en su casa de 60 Hz. Por eso es que si usted va a otro país, tiene que tener cuidado, porque si se lleva algún aparato eléctrico, a veces la frecuencia no es la misma y se le dañan. Lo sé por experiencia, porque viajé fuera de Estados Unidos, tenía una máquina de terapia para mi hijo y la conectó, él no sabía, y la conectó un día y se murió la máquina. Pero aquí tenemos la corriente alterna, y lo que pasa con las celdas solares es que normalmente las celdas solares cambian la energía solar a corriente eléctrica directa. Así que usted lo que necesita es un aditamento adicional, porque su casa corre con corriente alterna. Así que usted necesita el equipo que le cambie de corriente directa a corriente alterna, y ahí entonces usted puede correr pues, usar el equipo eléctrico de su casa normalmente. Eso tiene un nombre, no sé si se llama un alternador, un transformador, no un transformador, un alternador que le permite ir de corriente directa a corriente alterna. No voy a compartir más mi pantalla, pero ese es un comentario muy importante, porque pues sí, el estudiante es importante que sepa que existen dos tipos de corriente diferentes, la corriente alterna y la corriente en directo. De hecho, por eso es que los equipos solares a veces son un poquito caros, y es que, pues claro, están diseñados para un tipo de corriente que es directa, pero su casa está en alterna, y ahí tiene que haber un proceso de conversión para que funcione. Espero haber contestado la pregunta. Perfecto, o sea, no sé si hay alguna pregunta adicional. Ahora mismo no tengo preguntas adicionales. Profesor, si pudiera repetir nuevamente su correo electrónico, ¿verdad? Para efectos de aquellos que luego quieran hacerle alguna pregunta adicional, puedan hacerlo. Definitivamente. Estoy aquí a la orden en Morehead State University, Morehead, Kentucky. Mi correo electrónico es w.gonzález, el González va sin acento, porque aquí la universidad no sabe poner acento, González-espada @moreheadstate.edu. More de más, head de cabeza, so moreheadstate.edu. Y estoy siempre disponible, chequeo mi mail bastante frecuentemente, y algo que siempre me ha gustado es estar en contacto con los colegas en Puerto Rico, aunque estoy acá lejos, y cualquier cosa que pueda ayudar y ser de utilidad, siempre a la orden. Perfecto, muchas gracias. Y agradecemos, ¿verdad?, al doctor Wilson por tan entretenido, ¿verdad?, y productivo taller. Espero que hayan aprendido. Recuerden entonces que a través del Google Drive que se les compartió, tienen todos los documentos que fueron utilizados hoy para llevar a cabo el taller, incluyendo la presentación. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta adicional sobre el taller, pueden contactar al doctor Wilson o a esta servidora a fcenon@pearsciencetrust.org. Todos aquellos, ¿verdad?, que se conectaron al taller y escribieron su correo electrónico, eventualmente van a estar recibiendo un certificado. Bien importante que antes entonces de retirarse, por favor nos completen el formulario de evaluación que compartí en el chat. Así que agradecida, ¿verdad?, con todos ustedes y con el profesor. Así que será hasta una próxima ocasión. Que pasen excelente día. Buen día, cuídense.